¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien tan cercano a Dios como Aarón, hermano de Moisés y sumo sacerdote, pudo caer en un pecado tan grave? Lo que sucedió con el becerro de oro no es solo una historia del Antiguo Testamento, es un misterio lleno de enseñanzas que nos hablan de obediencia, liderazgo y fe. En este vídeo descubrirás por qué incluso los más fieles pueden tambalear, y cómo podemos aprender de sus errores para fortalecer nuestra relación con Dios y potenciar nuestras oraciones poderosas. Si quieres desentrañar estos misterios bíblicos y aprender a mantener tu fe firme, quédate hasta el final, y no olvides suscribirte y darle like para que juntos sigamos explorando la Biblia y sus secretos más profundos. Antes de entender la caída de Aarón, es fundamental conocer quién era y cuál era su papel dentro del plan de Dios. Aarón no era un hombre común, era el hermano mayor de Moisés, designado por Dios como su portavoz y como sumo sacerdote del pueblo de Israel. Desde el principio del Éxodo, Aarón acompañó a Moisés en cada desafío, enfrentaron juntos al faraón, guiaron a los israelitas a través del desierto y recibieron instrucciones divinas para organizar al pueblo y establecer los rituales sagrados que los mantendrían en comunión con Dios. Su posición era privilegiada, al mismo tiempo, increíblemente delicada, pues debía equilibrar la obediencia a Dios con la gestión de un pueblo impaciente y asustado. Ahora, pongámonos en la piel de los israelitas. Tras salir de Egipto, el camino hacia la tierra prometida era largo, incierto y lleno de privaciones. La vida en el desierto estaba marcada por la carencia de agua y alimentos, por el calor abrasador del día y el frío intenso de la noche, y por la ansiedad constante de no saber qué les depararía el mañana. En medio de esta incertidumbre, la fe del pueblo comenzó a flaquear, necesitaban pruebas tangibles de la presencia y protección de Dios. Los milagros que presenciaron durante la liberación de Egipto, aunque impresionantes, empezaban a sentirse lejanos, y la paciencia del pueblo se desgastaba con cada día que pasaba sin una señal clara frente a ellos. En este contexto, la presión sobre Aarón fue inmensa. El pueblo no solo sentía miedo, sino también frustración y ansiedad, y buscaba un punto de apoyo visible en quien podía representar la autoridad y la cercanía con Dios. Los israelitas exigieron algo que pudieran ver, tocar y adorar, y Aarón, a pesar de su experiencia y su cercanía a lo divino, se encontró atrapado entre la obediencia a Dios y la presión de su propia gente. Esta tensión, este dilema constante entre lo que sabía que estaba bien y lo que le pedía la multitud, lo llevó a tomar una decisión que marcaría la historia, ceder ante la demanda del pueblo y fabricar el becerro de oro. Es importante notar que esta elección no ocurrió en un vacío moral, fue producto de un contexto cargado de miedo, incertidumbre y desesperación. La narrativa bíblica nos muestra que incluso los líderes más santos pueden verse influenciados por la presión social y por la ansiedad colectiva. Aarón actuó como mediador entre la divinidad y el pueblo, y en ese rol, su caída refleja no solo un error personal, sino también la vulnerabilidad humana frente a circunstancias extremas. Comprender este contexto nos permite ver la historia de manera más profunda, no es solo un relato sobre idolatría, sino un testimonio de la lucha constante entre fe, responsabilidad y la influencia de quienes nos rodean. La lección implícita en esta historia es clara: cuando la fe se enfrenta a la presión de la sociedad y al miedo del momento, incluso los más cercanos a Dios pueden tambalear. Este contexto histórico y bíblico no solo explica la caída de Aarón, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y sobre cómo el entorno puede afectar nuestra fidelidad y nuestro compromiso espiritual. Es un recordatorio de que la obediencia a Dios y la firmeza en la fe no dependen únicamente del conocimiento o la cercanía a lo divino, sino también de la fuerza interior para resistir la presión externa y mantenerse firmes en la verdad que conocemos. Llegamos a uno de los momentos más impactantes del Antiguo Testamento, el instante en que Aarón, el sumo sacerdote y hermano de Moisés, da forma al becerro de oro. Mientras Moisés permanecía en el monte Sinaí recibiendo las instrucciones de Dios, el pueblo de Israel, ansioso y temeroso ante la ausencia de su líder, comenzó a perder la paciencia. La incertidumbre y la falta de una señal visible que les asegurara la presencia de Dios provocaron murmullos, demandas y presión constante sobre Aarón, quien estaba encargado de mantener la fe y la unidad del pueblo. En ese contexto, Aarón tomó una decisión que marcaría su historia y la de toda la nación, recogió los pendientes de oro del pueblo y fundió un becerro, dándole forma y presentándolo como objeto de adoración. La narrativa bíblica describe cómo los israelitas lo recibieron con júbilo, ofreciéndole sacrificios y celebrando ante la imagen dorada. Este acto, que a simple vista parece un error monumental y un abandono de la fe, se convierte al analizarlo en un reflejo de la compleja presión que Aarón enfrentaba. Es importante preguntarnos, ¿por qué Aarón cedió? Sus motivaciones probablemente fueron múltiples. Por un lado,
El miedo, temía la ira del pueblo si no cumplía con sus demandas y la posibilidad de un levantamiento en un momento de vulnerabilidad. Por otro lado, la presión social no estaba solo ante una multitud tranquila, sino ante una comunidad inquieta, ansiosa y demandante, que esperaba respuestas visibles y rápidas. Finalmente, el deseo de agradar al pueblo y mantener su liderazgo también pudo jugar un papel. Aarón actuó como mediador entre Dios y los israelitas, y esta posición lo colocó en un dilema crítico: resistir y enfrentar la ira de la multitud o ceder y mantener temporalmente la paz. Su elección revela la fragilidad humana ante la presión externa, incluso en aquellos que poseen un vínculo directo con lo divino. El pecado del becerro de oro es más que idolatría, es un reflejo de cómo incluso los líderes espirituales pueden sucumbir ante la tentación y el error humano. Aarón, a pesar de su cercanía a Dios y de su conocimiento de la ley divina, permitió que el miedo, la impaciencia del pueblo y la necesidad de aceptación determinaran su acción. Este episodio muestra que la espiritualidad no está exenta de desafíos internos y externos, y que la fe debe cultivarse constantemente para resistir las pruebas. Reflexionar sobre este momento nos invita a mirar nuestra propia vida. ¿Cuántas veces cedemos a presiones externas, miedos o deseos de aceptación, a pesar de saber lo correcto? La historia de Aarón no busca simplemente señalar un error, sino enseñarnos que la vulnerabilidad es parte de la condición humana. Ningún líder, por más cercano a Dios que sea, está completamente libre de caer, y reconocer esta realidad nos ayuda a comprender la importancia de la humildad, la autoevaluación y la dependencia constante de la guía divina. Además, este episodio subraya la importancia de la introspección y la oración como herramientas para resistir la tentación. Si Aarón hubiera buscado una comunicación más directa con Dios, quizá habría encontrado fortaleza para enfrentar la presión del pueblo sin desviarse de la fe. La historia nos recuerda que la espiritualidad no es solo conocimiento, sino práctica diaria, resistencia consciente y una relación viva con Dios que nos permita distinguir entre lo que agrada al mundo y lo que agrada al Creador. En última instancia, el pecado del becerro de oro nos enseña que la fe no es estática, se prueba y se fortalece a través de la adversidad. Incluso los más cercanos a Dios enfrentan momentos de duda y error, y reconocer estas caídas es parte de nuestro aprendizaje espiritual. Aarón, con su humanidad expuesta, nos deja una lección clara: la tentación no discrimina, y la verdadera fortaleza radica en aprender de los errores y volver al camino de obediencia y devoción. El relato de Aarón y el becerro de oro no termina con su caída, más bien, es un punto de partida para una enseñanza espiritual profunda. La historia nos recuerda que la obediencia a Dios y la fe firme deben ser el faro que guíe nuestras decisiones, incluso cuando todo nuestro alrededor parece presionarnos para actuar de manera contraria a lo que sabemos correcto. La vida de Aarón nos muestra que la cercanía a lo divino no nos hace inmunes a la duda, al miedo ni a la influencia de quienes nos rodean. La verdadera prueba de la fe no se encuentra únicamente en momentos de calma, sino en la capacidad de mantenernos firmes cuando la presión externa, la ansiedad del entorno o las expectativas de los demás buscan desviarnos del camino que Dios ha trazado para nosotros. En nuestra vida cotidiana, enfrentamos desafíos similares, aunque en contextos distintos. Las decisiones difíciles, las expectativas sociales, los miedos internos y los deseos personales pueden ser equivalentes modernos del clamor del pueblo israelita en el desierto. ¿Cuántas veces cedemos a la presión, a la urgencia de resultados visibles o a la necesidad de aprobación, olvidando escuchar la voz de Dios? La historia de Aarón nos invita a reflexionar sobre estos momentos y aprender de sus errores, reconocer la tentación, aceptar nuestra vulnerabilidad y recurrir a la guía divina antes de actuar precipitadamente. Cada desvío, cada caída, puede convertirse en una oportunidad para fortalecer nuestra fe si aprendemos a evaluarnos y a corregir nuestro camino. Aquí es donde las oraciones poderosas adquieren un papel central. La oración no es solo una petición, sino un acto de conexión profunda con Dios que nos da claridad, fortaleza y discernimiento. Mediante la oración, podemos pedir guía para tomar decisiones firmes, pedir coraje para resistir la presión externa y fortalecer nuestro corazón para no sucumbir a la tentación. Así como Aarón necesitaba un recordatorio constante de la presencia de Dios para no ceder ante la ansiedad del pueblo, nosotros también necesitamos cultivar una relación viva y activa con lo divino para enfrentar nuestras propias pruebas. La oración se convierte en un ancla que nos sostiene, nos orienta y nos recuerda que no estamos solos, incluso en los momentos más difíciles. Además, la reflexión consciente sobre nuestras acciones y decisiones es un complemento esencial a la oración. Tomar tiempo para meditar sobre nuestras motivaciones, reconocer dónde hemos cedido al miedo o a la presión y buscar la rectificación nos ayuda a crecer espiritualmente.
La historia de Aarón nos enseña que la caída no es definitiva si existe la disposición de aprender y corregir el rumbo. Cada error puede transformarse en una lección que nos acerque más a Dios, si lo enfrentamos con humildad y fe. En última instancia, la lección espiritual que nos deja este relato es clara: la fe no consiste solo en conocer la palabra de Dios, sino en vivirla, mantenerla firme y permitir que guíe cada acción, incluso frente a desafíos externos y presiones internas. La obediencia consciente y la fe inquebrantable son herramientas poderosas que nos protegen de desviarnos del camino de Dios. Al combinar oración, reflexión y compromiso personal, podemos resistir la tentación, aprender de los errores y fortalecer nuestro vínculo con lo divino. Este aprendizaje no solo nos protege de caer, sino que nos capacita para crecer espiritualmente, para ser faros de fe y ejemplo para quienes nos rodean, y para comprender que la verdadera fortaleza reside en reconocer nuestra fragilidad y buscar constantemente la guía de Dios. La historia de Aarón y el becerro de oro nos deja mucho más que un relato del pasado, nos recuerda la vulnerabilidad humana y la necesidad de mantener la fe firme incluso cuando enfrentamos presiones, dudas o miedos. No se trata solo de una lección histórica, sino de un espejo en el que podemos mirar nuestras propias vidas, cómo reaccionamos ante la presión, cómo enfrentamos la ansiedad del entorno y cómo nuestras decisiones pueden acercarnos o alejarnos de Dios. Reflexionar sobre el ejemplo de Aarón nos invita a detenernos y examinar nuestras propias elecciones. Nos recuerda que siempre podemos recurrir a Dios a través de oraciones poderosas, pidiendo guía, fuerza y discernimiento para no caer en errores similares. Cada desafío, cada tentación o duda, se convierte en una oportunidad para crecer espiritualmente si aprendemos a escucharnos a nosotros mismos y, sobre todo, a escuchar la voz divina. Asimismo, sumergirnos en los misterios bíblicos nos permite encontrar enseñanzas ocultas, descubrir principios que guían nuestra vida y fortalecer nuestra conexión con Dios. Al mirar esta historia, entendemos que la fe verdadera no es ausencia de errores, sino la capacidad de aprender de ellos, corregir nuestro camino y mantenernos firmes en la obediencia y la devoción. La caída de Aarón no es un final, sino un recordatorio de que la espiritualidad requiere esfuerzo constante, humildad y la disposición de buscar siempre la guía de Dios en cada paso que damos. Si quieres aprender más sobre cómo fortalecer tu fe, descubrir las enseñanzas ocultas de la Biblia y potenciar tu vida espiritual a través de oraciones poderosas, suscríbete y acompáñame en este camino de oración y reflexión. Y no olvides darle like, porque cada gesto fortalece nuestra comunidad de fe y aprendizaje. Juntos, podemos profundizar en los misterios bíblicos y crecer cada día en espiritualidad y sabiduría.